Pero bueno, siempre son espacios de reflexión, de compartida, ¿no? De poder ampliar nuestra mirada, yo digo, ¿no? Porque más allá de lo específico que nosotros hagamos o desde donde encaremos nuestras propias miradas sobre el otro, en este caso, está bueno compartir temas para, para ir reflexionando, ¿no? A mí, la palabra reflexionar me gusta mucho porque es hacernos preguntas constantemente, todo lo que tiene que ver con la reflexión clínica, ¿no? Que incluye el razonamiento clínico. eh, a mí me parece siempre que es algo muy deseable dentro de lo que somos profesionales de la salud, que nos estamos dedicando desde ese ojo clínico a buscar optimizar el funcionamiento de la persona, pero haciéndonos esta pregunta, ¿no? ¿En qué nos basamos? Porque si uno pregunta, si uno mira, ¿no?, a alguien funcionando, y yo creo que a cada uno le surgen distintas respuestas de cómo entiendo el funcionamiento de la persona. Cuando hablo de funcionamiento, a veces le decimos la palabra funcionalidad, digamos, tenemos distintas formas de hablar o de referirnos a que una persona, en definitiva, tiene que funcionar, ¿no? Hacer algo, ¿no? El hacer está basado en el ser, pero nos dedicamos del área de la salud a ese hacer, ¿no? ¿Qué hace la persona? Entonces, obviamente ustedes son expertas en esto en términos de que PADI se dedica a eso, ¿no? A poder dar ese tipo de respuestas hacia el funcionamiento. Pero hablando de esto de a qué nos referimos cuando decimos el funcionamiento de una persona, la realidad es que todas nosotros, desde lo que es el espectro del razonamiento clínico, profesional de la salud, siempre se habla de razonamiento clínico, la realidad es que tenemos por delante nuestro un marco, una referencia, una estructura sobre la cual pensar y poder conceptualizar qué es el funcionamiento de la persona. Ese marco que tenemos sobre el cual movernos es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud, que hizo la Organización Mundial de la Salud en el año 2001. Se están cumpliendo 20 años de esta clasificación, de este marco conceptual que realmente cambió el paradigma de entendernos, ¿no? Mucho se habla, y justamente miren ya cómo el título pone, está centralizado en el funcionamiento de la persona, es decir, toda persona que exista en este mundo tiene que ser vista con este marco conceptual. No hay separación de si hay salud. Este marco nos permite entender cualquier condición de salud, ¿no? Sí. Entonces, decíamos que nosotros, o sea, esa pregunta con la cual iniciamos, en qué nos basamos, y tenemos esta propuesta a la cual no podemos hacer oídos sordos, ¿no? Es la propuesta que tenemos para comprender cuál es el marco, que es una clasificación. Cuando uno piensa una clasificación, ¿qué son las clasificaciones que hace la Organización Mundial de la Salud? En realidad, uno podría pensarlo, bueno, ¿qué hace uno si tiene muchos libros y tiene que clasificarlos? Lo primero que hace es decir, bajo qué concepto yo voy a armar esta estructura. ¿Es por autores? ¿Es por regiones? ¿Es por temas? Uno empieza como a armar un marco para después ahí seguir. Entonces, hoy dentro de todo lo que hace esta CIF, nos vamos a referir a ese marco. El marco es como esa estructura, que dentro de esa estructura podemos jugar. O sea, síganme trayendo libros que yo, si armé un buen marco, lo voy a poder meter en algún lugar de la biblioteca. Eso es lo que pasa con esta clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad, que nos permite entender cómo funciona la persona, y de eso vamos a hablar hoy, de este marco conceptual. Un poquito para que entendamos qué son esto de las clasificaciones
de la Organización Mundial de la Salud, que no son cosas que surgen de un día para otro. Imagínense que armar estos marcos de los distintos temas en donde uno puede meter todo lo que venga alrededor, no es algo tan sencillo. Todo lo que hacen ellos es basado en la evidencia y lleva mucho tiempo de investigación. Dentro de lo que son las clasificaciones que la Organización Mundial de la Salud, mire por cuál empezaron, justamente a raíz de una pandemia, empezaron a decir, bueno, acá hay que clasificar, hay que entender a la población mundial en la salud, clasificando las causas de muerte, ¿no? Esa fue la primera clasificación que hizo la Organización Mundial de la Salud el año 1893. Para seguir, las clasificación de enfermedades es muy conocida, por supuesto va por su 10ª versión, porque se van actualizando en la medida que se vayan necesitando, pero empezó en el año 46, para llegar, la base de la que tenemos hoy es la que había surgido en 1980, que duró justamente más o menos 20 años, para pasar a esto que, digo, la clasificación de las deficiencias, discapacidad y minusvalía, era una clasificación que quedó antigua en términos de que hoy está integrado todo esto que son las deficiencias, las minusvalías, dentro de lo que es el funcionamiento de la persona. Ya vamos a ver cómo esta clasificación nos incluye a todos, estamos hablando de todos, mientras que la anterior, que es la de la deficiencia, discapacidad y minusvalía, es como que separaba a la población según su funcionamiento. Esto es algo muy importante. Bien, esta CIF, ¿no? Yo, digamos, por cuestión de tiempo no me detengo a preguntar cuánto conocen de la CIF, cómo la usan, etcétera, etcétera, pero sé que está dentro del espectro que ustedes manejan en cuanto a la mirada conceptual del funcionamiento de la persona, pero esta CIF tiene objetivos y tiene aplicaciones, ¿no? Los objetivos, ¿para qué se hizo la CIF? ¿No? El objetivo del para qué. Siempre una clasificación, esto me olvidé decirlo, tiene en definitiva la posibilidad de darte como un código, por así decir, es decir, de ubicarte dentro de esa clasificación. Es como en una biblioteca que decís, tenés un código para ir a encontrar ese libro. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Eso te sirve mucho para comparar datos, para información sanitaria. Pero sobre todo los dos aspectos, más allá de que vamos a tocar temas de los códigos o en qué lugares están metidos esos códigos, no vamos a hablar de ellos, pero son muy útiles, dentro de los objetivos están. Nosotros vamos a tocar más esto de la comprensión y el lenguaje en común que nos propone la CIF. ¿Y en dónde se aplica? Se aplica en distintos ámbitos, en el ámbito de la estadística, de la investigación, de la clínica, de políticas sociales, de educación. Nosotros hoy lo estamos mirando más desde la aplicación clínica. Bien. Entonces, este modelo, lo que tiene de interesante y necesario para entender el funcionamiento de la persona es que nos va a proveer una descripción integral. Integral es considerar a la persona, ahora vamos a hablar de eso, del modelo biopsicosocial, porque justamente es la primera clasificación que te habla de una persona en 3 dimensiones, biológica, psicológica y social, y te describe el funcionamiento de la persona de manera integral. Ya, cuando decimos integral es considerando lo que la persona puede hacer en cuanto a su participación y los aspectos de su interacción con el contexto, con el entorno. Entonces, estos dos aspectos son claves en la CIF. Es una niña que puede estar jugando, utilizando, en este caso, un dispositivo para estar parada, tiene una pelota, tiene un contexto en donde tiene alguien que le juega la pelota. De la misma manera, este niño está jugando con una pelota en otra situación distinta, ¿no? Entonces, como la participación tiene que ver también con el contexto. Esta es la propuesta, ¿no? La CIF se la conoce cuando hablamos del funcionamiento de la persona.
se la conoce como el modelo biopsicosocial, referido, el modelo bio es lo que a veces se conoce como el modelo médico, pero porque tiene que ver con que se ve a la persona como solamente el aspecto biológico, es decir, lo que tiene, qué enfermedad tiene, qué déficit tiene, es decir, todo lo que el cuerpo produce. Sin embargo, obviamente sabemos que eso es poco, nos encierra o nos limita a poder pensar el funcionamiento completo de la persona, y necesitamos considerar estas otras dos dimensiones, la psicológica y la social, ¿no? Que entonces lo que nos va, cuando uno dice que una persona tiene limitaciones en su funcionalidad, para llevar una vida adelante o para llevar actividades adelante, debido a déficits, todo esto es lo que vamos a analizar ahora, ¿no? Déficits en su contexto de salud y las barreras que le presenta el contexto, en su condición de salud, perdón, en su contexto. Entonces, acá llegamos así rápidamente a lo que es ese modelo, ¿no? Eso cuando les decía adelante una clasificación, ¿qué es lo primero que tiene que tener o qué es la propuesta de cualquier clasificación? Es un modelo conceptual, un paradigma, ¿no? ¿Qué es eso? El modelo conceptual es un paradigma sobre el cual movernos. Este es el paradigma SIF, ¿no? Entonces, uno si lo ve, a este paradigma sobre el cual vamos a trabajar hoy, acá está la definición que decíamos recién. Acá en el medio, que dice funcionamiento, donde están las estructuras y funciones del cuerpo, las actividades y la participación, es donde se juega el funcionamiento de la persona. Y cuando hay limitaciones en la actividad, la definición de discapacidad son personas que tienen limitaciones en la actividad o restricciones en la participación debido al resultado, y esto es lo interesante, de su condición de salud y de los factores externos que hacen a esa persona. ¿Por qué digo que es interesante? Porque pone en juego cómo podemos, o sea, en un modelo de funcionamiento que acá está en el medio, cómo podemos abordarlo a que estas limitaciones en su actividad y en la participación sean menores a través de dos ejes, que son la condición de salud y las estructuras y funciones corporales y los factores externos. A ver, para entenderlo un poco mejor esto, vamos a poner un ejemplo de lo que estamos diciendo. Acá podemos ver, este es el mismo cuadrito, y acá están los dos factores. Si esto fuese algo matemático, cuando hablamos del resultado estamos hablando de dos factores, condición de salud y factores externos. Acá podemos ver un ejemplo, cómo una persona con la misma condición de salud, que son limitaciones en su movilidad, por lo cual es en este caso usuario de silla de ruedas, alguien con la misma condición de salud, con distintos factores externos, nos brinda un resultado a su limitante distinto. Es decir, en una es una persona que puede, no tiene restricciones en la participación, y en la otra sí. En este caso, acá está marcado cuál es el factor externo. Sobre todo, y ahora vamos a hablar después de los factores ambientales, porque el físico es el más típico de marcar, pero no el que más obstruye, o no es solamente el que nos propone barreras para las actividades y participación. Ahora lo vamos a ver. Pero simplemente para mostrar cómo funciona este cuadro, para entender qué es lo que nos propone este marco. Y de la misma manera vamos a ver otra situación distinta, en donde aquí, recuerdan que la anterior, la condición de salud era la misma, limitación en la movilidad. Acá tenemos distinta condición de salud. Tenemos obviamente una persona que tiene limitaciones en su movilidad y otra que no la tiene. Sin embargo, vemos a los dos en un nivel de participación, participando de ¿qué? De un partido de fútbol, realizando ¿qué? Una actividad que tiene que ver con ser
perdón, la participación es ser jugador, la participación es un rol, ¿no? El jugador de fútbol. ¿Y qué actividad está haciendo? Está jugando un partido de fútbol. Es decir, están nivelados en su nivel de participación. Ustedes me dirán, siempre digo lo mismo, ¿no? Me dirán, bueno, pero no está nivelado. Pero justamente no está nivelado en el sentido que uno va a poder jugar mucho mejor que otro. Pero justamente yo pongo el ejemplo de alguien que es inigualable en cuanto al nivel de juego o el nivel de actividad. O sea, es un jugador de fútbol distinto al cual nadie lo puede igualar. Entonces, cuando hablamos de estar en un mismo nivel de actividades y participación, es poder ser parte. Eso es la participación, ser parte, ser jugador, tener un rol y poder ser parte. Entonces, de eso es lo que estamos hablando en la CIF cuando hablamos del nivel de funcionamiento de la persona. No de que sea el mejor o el peor jugador. Bien. Entonces, acá seguimos con el cuadrito para seguir trabajándolo un poquito y entendiendo más qué es esto de la CIF. Es el mismo cuadrito, agrupados un poco distintas. ¿Por qué? Porque acá le di prioridad a mostrar cómo en la CIF está dividida en partes, la parte A y la parte B, que es la parte A de funcionamiento, la parte B es de contexto. Dentro de las partes hay distintos constructos que nos van permitiendo hablar acerca de distintos componentes, que nos van permitiendo hablar de las funciones y estructuras del cuerpo, actividades, participación y contexto. Estas letritas que ven aquí son justamente las letras con que la CIF empieza a dar códigos que tienen que ver con el análisis del funcionamiento o en este caso, las funciones del cuerpo tienen el código B, las estructuras del cuerpo tienen el código S, de body y de structures, las actividad y participación en la CIF están puestos juntos y tienen el código D, y el contexto van a tener el código E. Acá hay un error tremendo que lo tengo que corregir, que acá tiene que decir limitaciones abajo de actividad. ¿Por qué? Porque lo que me quiero referir en este punto es la CIF nos ayuda a poner el lenguaje correcto a lo que estamos hablando cuando hablamos del nivel de funcionamiento de la persona. Cuando nosotros hablamos de que una persona está limitada, hablamos solamente de actividad. No hablamos que está limitada si la persona está amputada o si está, digamos, si tiene algo en las funciones o estructuras del cuerpo, si tiene el tono distinto. No hablamos que una persona está limitada si tiene padres que no facilitan su aprendizaje. La limitación es en la actividad. La restricción este es el aspecto negativo, ¿no? de cada una de estos componentes, así está explicado en la CIF. Cuando hablamos de participación imposibilitada, por así decir, estamos hablando de que está restringido en su participación y en su derecho a participar, a poder ir a la escuela para cumplir el rol de alumno, a poder cumplir la función de hijo, de madre, etc. Cuando hablamos del cuerpo, tanto en déficits o impedimentos es lo mismo, déficits o impedimentos es lo mismo, en las funciones y en las estructuras del cuerpo. Es decir, si algo está andando mal en el cuerpo, y cuando digo cuerpo no digo físico, por supuesto, están contempladas todas las funciones mentales del cuerpo también, por supuesto, pero hablamos de déficits o de impedimentos. Y cuando hablamos de contexto, al cual nos vamos a referir ahora, hablamos de un contexto que puede ser facilitador o puede ser
barrera. No tiene limitaciones el contexto. O es facilitador o es barrera. Las limitaciones son propias de la persona en cuanto a no poder realizar una actividad. Y esto yo creo que es importante el lenguaje porque connota, primero porque es una propuesta de un marco de trabajo para entender el funcionamiento en el análisis clínico de una persona, pero además por la connotación que tiene, ¿no? Cuando pensamos que un contexto no es un límite, sino es una barrera o un facilitador, si es barrera, vamos a ver cómo sacar esa barrera. Bien. No dije que los factores personales, que son parte, por supuesto, del funcionamiento de la persona, no están clasificados en la CIF porque hacen a lo propio de la persona. Es decir, si sos hombre, mujer o lo que elijas ser, si tenés tal edad, si estudiaste o no, es decir, si yo quiero, no sé, dedicarme al campo y yo no soy ingeniera agrónoma, bueno, es el factor personal que me va a limitar la actividad para yo poder ser parte de, no sé, del CREA, ¿no? Bien. Bueno. Ay. Bien, entonces, cuando hablamos de estos componentes, en este caso las estructuras y funciones del cuerpo, acá esto es un ejemplo solamente para que las miremos. Acá están solamente las funciones del cuerpo, ¿no? Cómo las dividen en lo que se llaman dominios. O sea, uno entra a la CIF y dentro de y acá es donde empiezan los códigos. El B1 van a ser las funciones mentales, B1, no sé, una actividad mental que quieran, las sensoriales, la voz y el habla, pero ven cómo está puesto desde la función del cuerpo. Todo es bien función del cuerpo, las estructuras de las estructuras, y cuando nos referimos a las actividades, que es gran parte de lo que nos ocupamos nosotros, a poder compensar esas limitaciones a la actividad, tiene 9 dominios la CIF. 9 dominios, como aprender y ser capaz de aplicar conocimiento. Claramente acá está PADI a full, en cómo compensar esta limitación funcional de la persona que hoy, o que cuando ustedes la clasifican, perdón, la evalúan a través de la pesquisa, encuentran déficits en las funciones y estructura del cuerpo que llevan a tener limitaciones en esta actividad de poder aprender y ser capaz de aplicar conocimiento. Y acá están el resto de las actividades que plantea la CIF, ¿no? Yo trabajo mucho sobre la movilidad, el autocuidado, pero ven que hay actividades que son todas que tienen que ver con la actividad o con las funciones que nos llevan a llevar una vida adelante en todos los órdenes de las actividades de la vida. Y como les decía, actividades y participación es una sola, tiene estos 9 dominios para todo, y desde allí es donde se lo trabaja para poder entender cómo podemos hacer cuando clasificamos a alguien con la CIF, justamente, o la población. Lo que queremos buscar es, como les decía antes, compensar esas limitaciones funcionales para hacer, cuando hablamos de participación, hacer que la persona pueda cumplir un rol en su comunidad, ¿no? Ya sea la familia, el jardín de infantes, el club, o la comunidad en la cual participe, sus amigos. Bien, el entorno casi siempre está representado por algo físico, pero lejos, si nos fijamos, lejos de ser lo único, iba a decir, no que no sea importante, por supuesto, lo físico es muy importante, pero si uno se fija cuáles son los dominios, este es el componente entorno, tiene
5 dominios que propone la CIF, dentro de las cuales hay una cantidad de constructos, pero estos son los dominios. Fíjense, y esto lo traigo a colación porque en el caso del funcionamiento de la persona aplicada a lo que es el programa PADI, hay mucho de entorno, mucho de entorno en términos a cómo influye o cómo da como resultado esa limitación en la actividad, ¿no? Entonces, y fíjense justamente en los dominios, cómo hay 2 de los dominios que se dedican exclusivamente a todo lo que tiene que ver un entorno, al análisis o a poder considerar el entorno como facilitador o barrera en cuanto a si esa persona recibe apoyo, cómo son sus relaciones en su entorno justamente, padre, madre, hermanos, alumnos, etc. El otro que me parece súper interesante es el dominio de las actitudes. Actitudes, en este caso, nada, pensar concretamente en la aplicación del programa PADI, todo lo que tiene que ver con cómo lleva adelante el colegio las actividades, qué actitud tiene la directora, etcétera, etcétera. Y vuelvo a decirlo porque me parece importante que nos pongamos en este marco. Recuerden siempre que si alguien no tiene una actitud que esté facilitando esa actividad, es una barrera, no es una limitación. Las barreras se pueden mover o se pueden comprender en el hecho de que de lo que serían los cambios de actitudes para que sean facilitadores, ¿no? Siempre hacer ver esto, o sea, está todo bien, pero el entorno elegí, puede ser facilitador o barrera, ¿no? Desde allí. Bien. Entonces decíamos que la propuesta un poco era, o es, pensar cómo este análisis, cómo nosotros, yo esto acá les voy a poner cuando lo usamos como un modelo clínico, ¿no? Para poder, con este marco de entendimiento del funcionamiento de la persona, poder entender cómo vamos a insertar, o sea, nuestro trabajo, cada una desde su foco, desde su mirada, de su preparación, desde todo lo que vino estudiando, tiene como una mirada y quiere llegar a hacer estrategias de trabajo, pero las estrategias, la CIF propone de alguna manera cómo van, cómo se van analizando para poder llegar al planteo de las estrategias, y esto es a través del funcionamiento. Lo primero que cuando vemos un niño, la CIF nos propone, lo primero que nos dice, acá estamos hablando de funcionamiento, entonces lo primero que tenés que mirar, o tenemos que mirar, es qué es lo que puede hacer, no pararnos en primer lugar en lo que no puede, siempre es qué puede hacer. En este caso, claramente, o sea, y este es un ejercicio para hacer muy interesante y para incorporarlo definitivamente cuando estamos trabajando con personas que quizás tengan limitaciones en su funcionamiento. Porque siempre las fortalezas van a venir de lo que puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Se está pudiendo mantener en sentado con sostén de otra persona, puede apoyar sus manos, le interesa la pelota, la puede mirar. Ahora sí, a partir de aquí decimos, bien, y entonces, ¿cuál sería esa limitación funcional? Acuérdense que limitación estamos hablando en el área de las actividades, es decir, ¿qué no está pudiendo hacer que sería deseable o que querría? Entonces, de allí podríamos decir, no está pudiendo liberar una mano para tomar la pelota, o no está pudiendo sentarse erguido con los hombros sobre la pelvis porque la actividad
incluye alguna expectativa de actividad. Yo cuando hablo de una limitación funcional, no estoy hablando de los déficits del cuerpo, estoy hablando de algo del hacer, de una actividad. Entonces, algo que involucre el uso de las manos, el uso o algo de comunicación, obviamente usando el cuerpo que no está pudiendo erguirse como uno lo desearía. A partir de esa limitación funcional, y sin pensar todavía en los déficits, es donde nosotros nos planteamos cuál es ese objetivo funcional. Entonces, al plantear ese objetivo funcional, de alguna manera es poner en positivo esa limitación funcional. Si yo había dicho que no podía, la limitación es algo que aún, siempre usar la palabra aún no puede tal cosa, ¿no? Para pasarla al objetivo, porque el objetivo va a ser podrá tal cosa. Entonces, si esta limitación funcional, como decíamos, es no puede sentarse con el hombro sobre la pelvis para poder liberar sus dos manos y, y tomar la pelota, el objetivo funcional es podrá, lo que acabo de decir, puesto de manera positiva, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de objetivo funcional, estamos hablando de algo a lo que queremos llegar, ¿no? Y cuando estamos diciendo algo a lo que queremos llegar como objetivo, tiene que tener una condición sine qua non y es que sea medible. Es que tengamos parámetros de medición, están los famosos objetivos SMART, que sean específicos, medibles, que pueden ser, que uno pueda pensar en el tiempo que va a ser llevado adelante, que sean realistas. Entonces, todas esas condiciones necesita un objetivo funcional. ¿Para qué? Estamos viendo de compensar estas limitaciones funcionales a través del trabajo que vamos a hacer. Bien, entonces aquí ya, yo voy a ir de una manera rápida, pero para llegar a estas estrategias de tratamiento, pero entonces, ¿cómo seguimos jugando con esto? Jugándonos, enmarcándonos en la comprensión de esta funcionalidad. Dijimos que ya tenemos este objetivo funcional y ahí, solo a partir de ahí, empecemos a identificar los déficits e impedimentos, déficits o, no y, porque se usa una u otra palabra. Déficits o impedimentos, que están, ¿en dónde están esos déficits o impedimentos? Están en las funciones y estructuras del cuerpo. Entonces ahí empezamos a ver qué es necesario, qué hoy le está impidiendo, en este caso cuestiones de tono, cuestiones de asimetría, pero también cuestiones de rangos de movimientos, cuestiones sensoriales, cuestiones de audición. Acá el niño lo vemos que tiene una ayuda auditiva, entonces, etcétera. Hay todo lo que es estructural. Y también nos vamos a preguntar los factores ambientales o el contexto, el entorno, con respecto a todo lo que hablamos recién. Si hay barreras que las podemos convertir en facilitadoras para lograr este objetivo funcional. Cuando tenemos identificados esos déficits e impedimentos que son de la función y esas barreras en el contexto, ahí recién podemos planear nuestras estrategias de tratamiento. Bien. Entonces, aquí, como les decía recién, es a partir de la identificación de los impedimentos y las barreras, planeamos nuestras estrategias de tratamiento, clarísimamente. Bien. Entonces, ¿qué nos estaría aportando la CIF? ¿No? Por lo menos un aspecto del que estamos viendo hoy. Identificar, ¿no? ¿Identificar qué? Identificar el funcionamiento de la persona para poder luego también identificar lo que decíamos recién, sus déficits, sus barreras, etc. Analizar
como veíamos recién, todo el análisis que venimos haciendo. Sobre todo tiene este aspecto tan importante que es centrar nuestra mirada en la persona. Porque cuando hablamos de SIF es la manera más, digamos, no hay otra manera de poder pensar en trabajar que no sea interdisciplinariamente centrada en la persona. Porque aquí en todo momento nos estamos refiriendo a la actividad de la persona, a los déficits de la persona, a las barreras de la persona, es decir, ya no importa de qué, o sea, estamos todos convocados para con nuestra mirada o con nuestro conocimiento, nuestra especialidad, a aportar a esa limitación funcional. Acá ya no hay caderas, oídos, por separar el cuerpo en partes. Acá hay una persona que funciona y que quizás tenga limitaciones en su funcionalidad, y es a partir de comprender todas las áreas, esas limitaciones, que cada una va a poder aportar, según los déficits de esa persona y sus barreras, cómo compensar esa limitación funcional. Entonces, para mí es la invitación más grande a poder centrar nuestra mirada en la persona desde nuestros distintos, o con nuestros distintos aportes. Y lo último que les quiero presentar, que me pareció interesante, porque esto es una aplicación directa a todo lo que venimos hablando, que son, quizás las conozcan, pero se llaman las F-words, porque se llaman así en inglés, las palabras con F. Estas las presentó Rosenbaum. Rosenbaum es un pediatra que trabaja en la Universidad de McMaster, ya debe estar retirado, que trabajó mucho con chicos con parálisis cerebral, y son los que crearon Can Child. Can Child McMaster está en Canadá, y bueno, es toda una organización con un foco increíble en el aspecto funcional y de funcionamiento de la persona. Y tan increíble que nos hace esta propuesta como mirada de la CIF, de todo lo que vinimos hablando recién. Esto lo hizo hace 10 años, las F-words, ¿no? en chicos con discapacidad. ¿Qué es lo que hizo Rosenbaum y otros, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? ¿De dónde salen estas F-words? Él lo que nos propone es mirar estos componentes a los cuales estuvimos viendo recién, cambiarles la palabra y ponerles estas palabras que vamos a hablar ahora. Sobre todo cuando hablamos de niños, por eso me interesaba presentárselos a ustedes. Dice, cuando hablamos de estructuras y funciones del cuerpo, hablemos de aptitud física, un cuerpo que tiene que estar andando, andando, una aptitud, él lo llama fitness, ¿no? Las palabras obviamente son todas con F en inglés. Entonces, él dice, llamémoslo aptitud física, ¿no? Estructuras y funciones del cuerpo. Cuando hablamos de actividad, hablemos de función. Y ahora vamos a profundizarlo un poquito. Cuando hablamos de participación, ¿qué es la participación para un chico? Sus amigos. Cuando hablamos de entorno, esto es importante, estos dos aspectos creo que para Paddy o para ustedes que están trabajando en ese ámbito, son tan importantes. Un niño en su colegio quiere ser parte de esos amigos a los cuales está conociendo, ¿no? Y cuando hablamos de entorno y en relación a su, justamente a todo lo que le facilita el crecimiento y el desarrollo del chico, hablamos de familia, ¿no? El entorno para un chico es la familia. Y cuando hablamos de factores personales es diversión, fun, y ahora lo vamos a ver por ahí. Y este artículo
nos metió una sexta palabra con F, que no está dentro de la CIF, por así decir, pero que engloba todo, y él dice, por favor, siempre pensemos en que tenemos que presentarles futuro, o pensar en el futuro en términos de llevarles adelante esta expectativa de futuro. Bien, muy rápidamente vamos a hablar de cada una de estas F. Siempre les pongo ahí el cuadrito para recordar que tiene absoluta relación con la CIF, ¿no? Entonces, cuando hablamos de actividad, función, ¿no? Entonces, ¿qué el chico está funcionando? Esto, ni que hablar que la pesquisa PADI se dedica a mirar el funcionamiento en el aspecto del desarrollo del chico, ¿no? Pero esta habilidad que está haciendo, esta función que está haciendo, cuáles son las perspectivas que tiene este niño y los padres en relación a este funcionamiento o esta función que está haciendo. Y cuando hablamos de función, sabemos, y la CIF lo tiene puesto de esa manera, yo, para no hacerlo largo, que hablamos de capacidad y de desempeño, ¿no? La capacidad es aquello que es capaz de hacer, de lograr, y el desempeño es cuando lo puede llevar adelante apropiadamente en su participación, ¿no? en el entorno adecuado, ¿no? Entonces, aquí preguntarnos, y esto quizás yo lo presentaba más cuando hablamos de tratamientos individuales, o sea, los tratamientos están enfocados en la función, están mirando que el chico sea realmente más funcional, es lo que nos lleva a preguntarnos las F-words. Cuando hablamos del entorno, recuerden que el nivel de funcionamiento que está aquí en el medio es el resultado de la condición de salud y del entorno, acá es la familia, ¿no? Entonces, la familia puede ser facilitadora o barrera, ¿no? Exploramos, hemos entrenado adecuadamente a la familia. Esta es una gran pregunta y muy interesante, ¿no? Para hacer. Yo sé que PADI en este momento trabaja mucho con lo que es el contexto escolar, pero bueno, ¿cuánto tiene que ver? Que también es un entorno, ¿no? Acá la escuela sería parte de este mismo recuadro, ¿no? El entorno, pero es escuela y familia, ¿no? Todo lo que es el entrenamiento a padres, ¿cómo lo podemos hacer? Facilitar, ¿no? Y esto incluye entrenamiento. Cuando hablamos de estructuras y funciones del cuerpo, hablamos de que sería la aptitud física. Y ¿a qué se refiere aptitud física? Aptitud física es algo a lo cual queremos que se repita, ¿no? Queremos que no es algo que enseñamos en un contexto terapéutico y que esto que enseñamos después lo vamos a volver a repetir la vez que viene. Nuestra preocupación para esas estructuras y funciones del cuerpo que queremos que sean más hábiles es ver e ingeniárnosla cómo hacemos para que eso se repita. Bien. El aspecto personal de la persona, propio de la persona, que como les decía en la CIF no está clasificado porque es algo propio, y acá también, cuando hablamos de niños, de su diversión, lo personal es eso, es qué le divierte a este niño en particular, o sea, con qué se divierte, qué lo hace feliz. Hay chicos que los hace felices más cosas de movimiento, otras más cosas de un tipo de juego, el otro tipo de juego, estar más quietos, etc. Y acá todo lo que tiene que ver con favorecer la confianza, la competencia, la sensación de logro, la capacidad en esa diversión. Y por último, participación. La participación tiene que ver con que es obviamente, y acá hay muchas especialistas en todo lo que tiene que ver con la personalidad y cómo poder llevar adelante este aspecto que hace que el niño
pueda sentirse competente en su desarrollo y participar con amigos y con su familia, haciendo hincapié en las relaciones, ¿no? En la relación más que la cantidad, cuando esto es algo que sugiere Kant Childs, que dice que propone cuando habla de amistades, no en tener muchos, sino en tener una buena relación de amigos, en sentir esa competencia de la amistad. Y como les decía, esta palabra de futuro, ¿no? Que Paddy trabaja tanto para el futuro y cambiar la realidad tempranamente para que sea un futuro más próspero, de más desarrollo y con más participación, por supuesto. Entonces, bueno, esto es Vana, un nos poco... vamos quedando con poco tiempo, para Sí, que sepas nomás. y yo acá estoy exactamente terminando. Era justamente, Perfecto. nada, y puse esta imagen recordando que aunque aportemos una gota de agua en un estanque, siempre va a convertir el estanque en algo distinto, ¿no? Esto lo decía la Madre Teresa, y bueno, y eso es así. Así que sigamos con nuestros esfuerzos de, de trabajar para el funcionamiento de las personas y que puedan tener estos logros más participativos, ¿no? Y un mejor funcionamiento. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?